Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Elena González Treviño y me da muchísimo gusto darles la bienvenida desde el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en el Reino Unido para este ciclo de conferencias, de seminarios de los estudiantes mexicanos en Reino Unido que hemos organizado en colaboración con la Mexican Society UK, la organización de estudiantes mexicanos de todo el Reino Unido. Es un ciclo de conferencias que tiene la finalidad de dar a conocer los temas de investigación de los estudiantes mexicanos y de inspirar a otros estudiantes para aspirar a realizar estudios de posgrado, sobre todo en el extranjero, en particular en el Reino Unido. Y me da mucho gusto recibir el día de hoy a la presidenta de la MEXOF UK, Mariana de Lucio, quien les dará la bienvenida. Bien, adelante, Mariana, por favor. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, yo soy Mariana de Lucio, la presidenta de la MEXOF. A nombre de esta sociedad, pues les doy la más cordial bienvenida. Nos alegra muchísimo que se pueda hacer este ciclo de seminarios junto con UNAM UK en favor de las y los estudiantes mexicanos, dándoles una invitación para que también se vengan a continuar sus estudios en este país. Antes de presentar al ponente del día de hoy, me gustaría también darle la bienvenida a Luis Calixto de Ubícate para que nos presente su plataforma que muy innovadora y muy llamativa. Bienvenido, Luis. Gracias, Mariana, y bienvenidos a todos. Voy a hablar rápidamente de una plataforma que hemos creado ya desde hace como 1 año y medio, y en esencia se trata de Ubícate. Ubícate la hemos creado, de hecho, inicialmente un grupo de mexicanos, y la intención era conectar a personas que venían no solamente a estudiar, sino personas que venían por motivos familiares, motivos incluso de negocios o de mochilazo, y comenzó con mentorías 1 a 1. De hecho, Abel Villa, que también está en esta reunión, y yo identificamos esa necesidad y comenzamos desde Escocia, pero sobre todo, obviamente, implementándolo más en ciudades un poquito más grandes como Londres o Manchester o Birmingham. Lo que identificamos es que había una necesidad un poquito más extensa de esta comunidad que venía de países latinoamericanos a encontrar a sus connacionales, ¿no? A sus paisanos. Entonces, este proyecto, esta plataforma que se llama Ubícate, intenta solucionar esa cuestión, que es de sentirnos un poquito más cerca de casa estando fuera. Digamos que en su versión web app, en su versión un poquito más de modalidad laptop o escritorio, la plataforma lo que hace bien es conectar 1 a 1. Entonces, lo que están viendo ahora, esta es una landing page, y tiene, digamos, lo mínimo que es informar que es Ubícate. Pueden cambiar el idioma en español en portugués, y tienen la opción de crear un perfil o conectarse. Digamos, por los propósitos de la demostración, me voy a conectar a lo que es dentro de la plataforma, que el distintivo que tiene es el mapa, ¿no? Que vendría siendo como una especie de, que visualmente te muestra a las personas digamos, en un rango aproximado. No te muestra por motivos de privacidad su ubicación exacta, y te muestra la bandera de nacionalidad, pero también tiene la opción de la izquierda de verlos, digamos, su país, y mandando un hola pueden conectarnos fácilmente. El propósito, como bien se dan cuenta, es prácticamente de fomentar esa comunicación 1 a 1 una vez que han mandado ese hola y conectar. Y nuestro propósito, nuestra visión es que las personas puedan conectar un ambiente más seguro exclusivamente para latinos, y que pueden encontrar, porque otra cosa que hemos experimentado es con los clasificados y los servicios. Y una vez que encuentran un lugar seguro, que de hecho nos dimos cuenta que probablemente no inmediatamente que llegan a estudiar quieren conectar, hay una especie como de arco del tiempo. Al inicio quieren encontrar eventos, o quieren mandar remesas, o quieren encontrar lugares para hospedarse, pero después de un tiempo hay una necesidad de volver a encontrar a sus paisanos. Entonces, si no han creado una cuenta, créenla, empiecen a conectar, empiecen mandando olas, y aquí nos vemos en Ubícate. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Esperemos que la comunidad se pueda unir para estar más en contacto. Gracias por tu participación. Bueno, pues hoy tenemos una ponencia muy interesante sobre el subdesarrollo en Chiapas desde una perspectiva histórica,
Para eso contamos con Antonio Talallero, bienvenido. Me gustaría leer una breve semblanza antes de darte la palabra. Antonio es abogado egresado con mención honorífica de la Universidad de Anáhuac, México Norte. Posee un diplomado en acceso a la justicia de los migrantes y otro en formación humana por la Universidad de Anáhuac en Puebla y una maestría en desarrollo internacional y emergencias humanitarias de la London School of Economics. Su trayectoria abarca experiencias en múltiples bufetes legales y como consultor en la ACNUR. Recientemente fundó su despacho de abogados en las que presta servicios jurídicos y de consultoría en materia legislativa. Sin mayor preámbulo, pues bienvenido y tienes la palabra, Antonio. Muchísimas gracias, Mariana. Pues bueno, voy a compartir una presentación que preparé. Ahí agradecería si me dijeran si la pueden ver, antes que nada. ¿Y ya se ve? Todo en orden. Sí. Sí, perfecto. Gracias, Mariana. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias ahí, también por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí presentando un tema que, bueno, que para mí significa mucho, como es el tema del subdesarrollo en Chiapas, que ha estado ahorita pues muy cerca también como de mi corazón, dado que mi mamá es chiapaneca y gran parte de mi familia es chiapaneca, entonces también eso creo que motivó el hecho de que haya querido desarrollar este tema, ¿no? Entonces, como muchos de ustedes saben, la intención de esta plática es platicar acerca un poco de la tesis, que la tesis es más bien un repensamiento crítico de las causas que han contribuido al subdesarrollo de Chiapas desde una perspectiva histórica, ¿no? Y teniendo eso en mente, me gustaría empezar también platicándoles un poco de la motivación, porque además de mis raíces chiapanecas, que hubo otra motivación a lo largo de este año, que fue que tuve la oportunidad de asistir a un taller impartido por el profesor Miguel Ángel Santos en la London School of Economics, en donde presentaba los hallazgos que tuvo de su artículo denominado Why Chiapas is Poor, que desarrolló junto con unos investigadores de la escuela de Harvard, de la Universidad de Harvard. Y esto lo desarrollaron a petición del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, que justamente buscaba identificar por qué Chiapas, a diferencia de otros estados en la República, no ha podido desarrollarse, digamos, o mínimo a la par de estos estados de la República, ¿no? Y entre los hallazgos que ellos mencionaban era que Chiapas tiene una problemática muy grande que radica en su falta de complejidad y dinamismo económico. Y cuando presentaron estos hallazgos, nos platicaba el profesor con el exgobernador del estado, con Manuel Velasco, el actual senador Manuel Velasco, le recomendaron la conveniencia de construir un centro de inversión en el estado que atrajera, valga la redundancia, inversión extranjera situada ahorita en el norte del país para asentarse en esta región, ¿no? Y básicamente lo que les contestó el gobernador, que fue algo que a mí me hizo mucho ruido, fue que eso prácticamente era imposible, dado, digamos, todavía la presencia de cierto movimiento zapatista, ¿no? Digamos, su renuencia de querer aceptar dentro del Estado, pues evidentemente, primero inversión extranjera, que implicaría posiblemente la expropiación de ciertos terrenos y la explotación de ciertos recursos naturales. Entonces, en ese sentido, la verdad me empecé a cuestionar ciertas cosas de cuál podría haber sido el impacto del movimiento en el desarrollo de Chiapas y empecé a analizar ciertos antecedentes, ¿no? Entonces, algunos antecedentes relevantes que creo que son importantes tener en cuenta es que Chiapas, de acuerdo a datos del Coneval, es el estado con mayor índice de pobreza en el país, el estado con mayor número de personas sin acceso a servicios de salud y el estado con mayor número de personas sin acceso a servicios educativos y acceso a seguridad social. Chiapas es el estado con el ingreso per cápita y el nivel de ingreso de un trabajador promedio más bajo, con diferencia de cualquier otro estado en la República. Es un estado sumamente dependiente de fondos federales, o sea, cerca del 96% de sus ingresos provienen de recursos federales de acuerdo a su ley de ingresos del 2022. Es un estado también bastante atípico porque solo el 19% de su población reside en ciudades de más de 100,000 habitantes, lo que obviamente dificulta la llegada a ciertos servicios como servicios de salud, servicios educativos y demás. Y es un estado donde el 75.5% de su población vive en situación de pobreza. Entonces, eso me hizo cuestionarme y me hizo generar las siguientes preguntas de investigación que se abordan dentro de la tesis, ¿no? Que es, primero que nada, ¿por qué Chiapas, un estado con tantos recursos naturales y gran riqueza cultural, no ha podido desarrollarse a la par de otros estados de la República Mexicana, ¿no? Esa era la primera
pregunta de investigación que se realiza en la tesis. La segunda es qué ha obstaculizado, el desarrollo de la región a lo largo de la historia. Y la tercera es qué factores han sido ignorados por los autores que han propuesto diversas teorías que buscan explicar este subdesarrollo, ¿no? Y teniendo eso en mente, me gustaría tocar de manera muy breve algunas de las teorías que han sido propuestas como causas del subdesarrollo por diversos autores, para ver si en realidad explican o no la problemática del desarrollo multidimensional, de la falta de desarrollo multidimensional en el estado de Chiapas. Entonces, la primera de las teorías que examino es la de Engerman y Sokolov, que esta en particular, si bien no se refiere a la falta de desarrollo en Chiapas, sino que se refiere a nivel regional, a nivel Latinoamérica, de los países que estuvieron sujetos al dominio español, creo que sí aplica porque al final, pues también esta parte es una parte una historia compartida con el estado de Chiapas, y ellos básicamente lo que establecen es que durante el periodo colonial hubo una fuerte desigualdad en México que se tradujo primero en una distribución desigual de tierras, unas instituciones muy frágiles y evidentemente también una falta de inversión en capital humano. Sin embargo, esta teoría, como ya mencioné, pues es una teoría una circunstancia que comparte no solo Chiapas, sino gran parte del continente, por lo que nos complica a la hora de diferenciar por qué Chiapas no se ha desarrollado y otros estados de la República Mexicana sí, ¿no? Entonces, examinando también un poco más a fondo otras teorías que ya se enfocan en la historia particular de Chiapas, quise destacar estas cuatro. Primero, un artículo de Romero y diversos autores. Ellos destacaron del fracaso de la Revolución Mexicana en Chiapas, lo que provocó, de acuerdo con ellos, un desarrollo desigual y posteriormente el debilitamiento del Estado con la entrada del nuevo modelo económico liberal en la década de los 80s. Jiménez Vandala, también un poco parecido, hablaba de un colonialismo interno y un tema de dependencia de los estados del sureste con el centro y norte del país, y también de una falta de industrialización en el estado de Chiapas cuando estuvo el modelo económico de sustitución de importaciones, como diferencia, digamos, de estados del norte en donde sí hubo un proceso de industrialización. Y evidentemente eso afectó también con la entrada del neoliberalismo. Entonces esto se va a ir interconectando, pero ahorita vamos a ver, yo creo que un poco más a fondo el motivo de la tesis, ¿no? De entenderlo todo como un proceso histórico. Arévalo y Medina también retoman el tema de la entrada del neoliberalismo, pero empiezan también a hablar de esta falta de complejidad económica que ya es muy bien explicada mucho más a fondo con Hausman, con Levy, con el maestro Santos, que son estos investigadores de Harvard quienes buscan estudiar la falta de desarrollo de Chiapas desde una perspectiva de la falta de dinamismo y complejidad económica en la región. Entonces, la verdad, era interesante ver que dentro de estas teorías muchas se basaban o muchas se enfocaban en periodos históricos diferentes, ¿no? Tenemos la de Engerman y Sokolov, que está enfocada en el proceso colonial del continente. Tenemos Romero, que habla de una época postrevolucionaria. Tenemos Jiménez Vandala, que habla, por ejemplo, de esta adopción del modelo de importación, de sustitución de importaciones en los 50, 60 y luego retoman el modelo neoliberal de los 80. Entonces, básicamente lo que yo empecé a ver es que el desarrollo de Chiapas no se puede entender de manera aislada. El desarrollo de Chiapas no se explica con la teoría de Engerman y Sokolov, no se explica con la teoría de Jiménez Vandala, no se explica con lo que posteriormente o recientemente explicaban Levy, Hausman y Santos, ¿no? El desarrollo de Chiapas, creo yo, debe de entenderse como un rompecabezas bastante complejo, compuesto por piezas de diferentes periodos históricos que han tenido como resultado este bajo nivel de desarrollo multidimensional que prevalece hoy por hoy en el Estado. Entonces, teniendo eso en cuenta, me aboqué un poquito al estudio histórico del Estado, en particular con la intención principalmente de ver dónde se diferenciaba Chiapas
con otros estados de la República y que explicara mucho más claro y mucho más preciso estas divergencias en el desarrollo de una u otra región. Entonces, me gustaría destacar de manera un poco breve cada una de estas etapas, porque tampoco los quiero aburrir, para entender, ¿no? Digamos, las particularidades del estado de Chiapas. Y primero, en cuanto a la época colonial, quise distinguir o quise resaltar dos puntos muy particulares, ¿no? Que era la estructura administrativa en Chiapas durante la época colonial, que es un tema bastante interesante, y la explotación de las comunidades indígenas, que es algo que no solo sucedió en Chiapas, sino que también en las demás partes de México, Guatemala, Centroamérica y demás, ¿no? Pero enfocándonos en el primer punto, esta estructura administrativa de Chiapas durante la época colonial, es interesante ver cómo, al igual que México, al igual que el demás territorio que luego conformó la Nueva España, no era una unidad política, ¿no? Chiapas estaba conformado por 7 comunidades distintas, que eran los tzotziles, los tzetzales, los tojolabales, los lacandones, los oques, entre otros. Y eso evidentemente complica, ¿no? La llegada de los españoles complica la cohesión social a la hora de querer hacer una misma unidad política. Y creo que eso es importante porque es algo que se ignora cuando se examinan las distintas causas del subdesarrollo en Chiapas. Y otro tema que yo considero sumamente importante es que, a diferencia de otros estados, en Chiapas hubo mucha resistencia. Por ejemplo, Jan de Bos, que es uno de los historiadores más importantes en Chiapas, destacó que los lacandones pues fueron libres hasta mediados del siglo XVII. Entonces, hubo un proceso ahí de defensa muy férreo, que complicó a los españoles poder tener control del territorio en su totalidad. Y otro tema importante aquí es el tema de la jurisdicción, porque la Nueva España, Chiapas en un inicio pertenecía, digamos, a la jurisdicción de la Nueva España. Digamos, a través de ciertos tenientes, que estos tenientes debían, digamos, dependían de la jurisdicción del gobierno situado en lo que hoy se conoce como la Ciudad de México, pero posteriormente se pasó esta jurisdicción de la Nueva España a la Capitanía de Guatemala. Posteriormente tuvo un breve periodo de autonomía, muy breve periodo de autonomía, y posteriormente regresa de nuevo a la Capitanía de Guatemala. Y esto lo que nos dice es que, a diferencia también de otras regiones del país, en Chiapas lo que pasó es que era un ping-pong tremendo, ¿no? Porque de depender de la jurisdicción de la Nueva España, después la Capitanía de Guatemala, la autonomía y luego la Capitanía de Guatemala, se vio reflejado evidentemente en instituciones frágiles. Y lo que pasó también es que hubo una explotación de las comunidades indígenas, ¿no? Que no creo que deba ser secreto para nadie, sobre todo con el tema de los sistemas de los repartimientos y encomiendas, que a través de estos dos sistemas se tenía el trabajo forzado del campo en favor de ciertas élites peninsulares o criollas. A eso, combinado con el tema de los impuestos cobrados por el clero y cobrados por el gobierno, y también, ¿no?, combinados a esta complicada fórmula, las enfermedades que trajeron los españoles, como la viruela, pues lo que hicieron fue crear un tema de explotación muy importante, ¿no? Una comunidad indígena reducida en número por el tema de las enfermedades y cada vez más explotada, porque tenían que trabajar el campo en favor de principalmente pues las élites y los alcaldes mayores, ¿no?, que monopolizaron este comercio por la falta pues de competencia que tenían, ya que ellos manejaban los grandes latifundios. Aunque es importante mencionar que en este periodo sí se les llegó a reconocer a las comunidades indígenas ciertos derechos sobre ciertos terrenos comunales. Tal vez no los más productivos, pero sí tenían ciertos derechos sobre ciertos derechos comunales, y este punto es importante porque luego lo retomaremos en la etapa postindependencia, ¿no? Y luego, evidentemente, esto lo que tuvo como resultado es una restricción importante de oportunidades económicas de la mano de obra, y la falta de intención de invertir en bienes públicos y en la creación de empleos y servicios públicos, ¿no? Entonces creo que ahí se ve algo importante, porque como lo argumentaba Engerman y Sokolov a nivel regional, lo que pasó también es que se crearon mucha desigualdad en el Estado,
hubo una problemática con el tema de la distribución de la tierra y una problemática también con las instituciones tan frágiles que habían o predominaban, no solo en Chiapas, sino también a nivel, tanto en la Nueva España como en la Capitanía de Guatemala y en la Capitanía de Yucatán, en todos lados, ¿no? Y eso evidentemente perduró en la época postindependencia, ¿no? Y aquí algo importante que también quise destacar, porque trataba de destacar ciertas diferencias entre Chiapas con los demás estados de la República, buscando entender esta divergencia en los caminos del desarrollo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en la etapa postindependencia, lo que quise resaltar es primero la anexión de Chiapas a México, porque como ustedes saben, con la independencia de México en 1821, Agustín de Iturbide buscó la unificación, bueno, no solo de la Nueva España, sino la unificación con la Capitanía de Yucatán, que si bien dependía de la Nueva España porque no tenía una autonomía plena, tenía cierta autonomía, pero también con la Capitanía de Guatemala, que sí tenía autonomía y que iba, si no me equivoco, el territorio mexicano después de la independencia en 1821 llegaba hasta Costa Rica. Y eso se siguió, digamos, perduró hasta 1823, cuando las provincias centroamericanas declaran su independencia de México como consecuencia de la disolución del imperio. Y al declarar su independencia de México, pues dejan a Chiapas en el limbo, porque Chiapas pertenecía a la Capitanía de Guatemala, y es hasta 1824 cuando Chiapas, a través de un referéndum, vuelve a formar parte de México, del México ya independiente, con la excepción del área del Soconusco, ¿no? Que esto también es importantísimo, porque el Soconusco era esta área o esta región, era la región más rica o con mayores recursos naturales en la región de Chiapas, y formó parte, después del referéndum del Estado para la anexión con México. El Soconusco siguió formando parte de la Capitanía de Guatemala y luego tuvo incluso un periodo de autonomía, y no fue hasta 1842 cuando el Soconusco decide entonces anexarse a México y conformar ahora sí con Chiapas una nueva unidad política, como la conocemos el día de hoy, ¿no? Y evidentemente eso creó muchas problemáticas con Guatemala, y también eso genera una inestabilidad política que creo que es importante que se analice a la hora de estudiar el tema del subdesarrollo de la región. Y otro tema importantísimo a analizar en el tema postindependencia es el tema de la distribución de las tierras, porque yo diría que la restricción al acceso de las tierras era incluso más pronunciado aquí que durante la época colonial, porque como mencioné en la lámina anterior, en la época colonial sí se le reconocían ciertos derechos sobre ciertas tierras a las comunidades indígenas, cosa que aquí, a través de la proclamación de las leyes de reforma o estas leyes liberales que se promueven con Benito Juárez y luego con Porfirio Díaz, no solo se despoja al clero de sus tierras o de sus propiedades, sino que también una historia que tal vez no es tan contada o tan conocida es que se le despoja a las comunidades indígenas de las tierras. Y esto evidentemente era para asegurar la mano de obra para los grandes latifundarios o los grandes finqueros a expensas de estas comunidades, ¿no? Y evidentemente ya a finales del siglo XIX, con el gobierno de Porfirio Díaz, también empiezan a llegar las compañías deslindadoras y colonizadoras, que su efecto en cuanto al tema de este despojo de tierras es bastante debatido, pero muchos autores coinciden que estas compañías contribuyeron a que la distribución de las tierras en Chiapas se concentrara en un grupo muy pequeño de personas, ¿no? Y si vemos, digamos, quienes participaban en el capital social de estas compañías deslindadoras, eran evidentemente empresas estadounidenses en muchos sentidos que llegaron también con la intervención de Matías Romero, pero también algunas empresas inglesas, pero todas tenían participación en el capital de expresidentes, de miembros cercanos al gabinete de Porfirio Díaz y demás. Entonces eran la élite quienes controlaban gran parte del territorio chiapaneco. Entonces, teniendo esto en mente, es evidente que cuando llega la Revolución Mexicana, en los años 1900, solo el 2.4% de las familias de las zonas rurales poseían tierra, solo el 2.4%, que es el porcentaje más bajo de todo el continente. Entonces, esto evidentemente fue uno de los factores más importantes que propició el movimiento revolucionario,
que al final traería como consecuencia la reforma agraria, pues podríamos decir, más radical en la historia de Latinoamérica. Y esta reforma agraria quedó, digamos, representada en la Constitución del 17 en el artículo 21, en donde se establece los ejidos y las propiedades comunales. Entonces empezó a desmembrar estos grandes latifundios en muchas partes del país para dividir estas tierras en beneficio de más personas. El problema es que estos ideales revolucionarios, pues al final no se vieron reflejados en Chiapas, ¿no? Aquí los autores, principalmente Romero, establece que los finqueros, este grupo de élite en Chiapas, impidieron cualquier tipo de cambio, de este tipo de cambios en Chiapas durante este proceso revolucionario con la intención de mantener el control de las tierras e impedir esta reforma que se estaba gestando en otras partes del país, ¿no? Y esto lo podemos ver representado de manera muy precisa en el hecho de que en 1940, cuando México buscaba empezar su etapa de industrialización, más del 50% de la tierra en Chiapas estaba en manos de únicamente 2.6% de los terratenientes locales. Entonces, esto nos dice que incluso 20 años después de la Revolución Mexicana, 20 años después de la Revolución Mexicana, la distribución de la tierra en Chiapas seguía estando limitada a un número muy reducido de personas. Esto evidentemente conduce a que haya una dependencia del campo, ¿no? Y esto creo yo que por qué bajo el pensamiento de por qué los finqueros querrían industrializarse cuando a ellos les estaba funcionando muy bien el tener grandes latifundios para ellos, controlar el comercio interno también, a expensas de ciertos grupos de personas que estaban forzados a trabajar en el campo, ¿no? Y aquí también me gustaría resaltar algo que tampoco se retoma cuando se habla del tema del subdesarrollo en Chiapas, y es el tema geográfico de la región, ¿no? Chiapas fue una región que estuvo sumamente aislada del comercio desde la época colonial, la época postindependencia, e incluso me atrevería a decir que hoy en día sigue estando un poco aislada, evidentemente ya no al grado de lo que estuvo en ese entonces, pero como es una zona muy montañosa, y como estuvo, digamos, en este ping pong que hablamos en inicio, pasando de la capitanía de Guatemala a la jurisdicción de la Nueva España, pues Chiapas no estaba muy conectado en un inicio a la Ciudad de México, por ejemplo, lo que dificultaba el comercio con este tipo de zonas, y tampoco estaba tan bien conectada a Guatemala. Entonces eso los aisló un poco. Y aquí con este tipo de monopolios que se creó, pues evidentemente dificultaba que hubiera pues un poco de competencia en el tema económico, ¿no? Y eso, evidentemente, todo esto podemos irlo entendiendo como un rompecabezas que fue fracturando un poco la situación en Chiapas, ¿no? Con el tema de la tenencia agraria, con el tema de la poca voluntad de querer dinamizar un poco lo que estaba pasando en Chiapas a través de industrializar un poco el Estado, y también a través de lo que estaba pasando a nivel federal con ciertos beneficios que tenían, ciertos subsidios con este gobierno de bienestar, con Ibnecafé, con Conasupo, pues hicieron a Chiapas muy vulnerable a la entrada del neoliberalismo, ¿no? Entonces, nada más como para que nos pongamos en contexto, cuando el modelo neoliberal es adoptado en México, más o menos en los 80s, el 90% de la actividad económica en Chiapas se centraba en el sector primario y terciario, ¿no? Que es algo que incluso se ve manifestado hoy en día. Y únicamente el sector industrial que representaba el 10%. Y también contrario a lo que sucedía, digamos, a la tendencia que teníamos a nivel nacional, donde más del 70% de la población ya se había trasladado a las ciudades, ¿no? Ya había migrado de la ruralidad a los centros urbanos después de este periodo de industrialización. En Chiapas, la tasa de migración urbana apenas alcanzó el 30%, ¿no? Manteniendo lo que caracterizaba al país antes de la revolución, que era un país mayoritariamente agrario. Entonces, si metemos un poco en la mezcolanza o en la licuadora el tema
el tema de esta falta de complejidad económica que ya se estaba gestando, ¿no? Dependiendo principalmente del sector primario, ¿no? La agricultura. Si vemos que se elimina el estado de bienestar, también que empezaba a beneficiar a los pequeños consumidores, a los pequeños productores, y si ponemos también el hecho de que pues Chiapas seguía siendo un estado mayoritariamente agrario, pues va a tener como resultado que cuando entra el modelo neoliberal, Chiapas no estaba preparado para competir contra productores mucho más grandes en Estados Unidos o en Canadá, lo que evidentemente causó un grave problema en Chiapas, ¿no? Y eso se ve reflejado porque en Chiapas era posiblemente uno de los pocos estados que durante la época del modelo de sustitución de importaciones, su PIB per cápita se triplicó, mientras que en otros estados ni siquiera se había duplicado. Pero ante la entrada al neoliberalismo, del modelo neoliberal, el PIB per cápita cae de manera abrupta en Chiapas, representando únicamente el 40% del PIB a nivel nacional, digamos, del promedio a nivel nacional. Entonces, pues evidentemente vemos que el neoliberalismo favorece el desplazamiento y la concentración de una actividad generadora de ingresos hacia el centro, el noreste del país, marginando particularmente a Chiapas, y no solamente a Chiapas, sino también al sureste del país, ¿no? Entonces, creo que ahí poco a poco se va armando un rompecabezas que va explicando el motivo por el cual Chiapas se encuentra en la situación en la que está hoy por hoy. Y posteriormente yo quise tomar este tema porque creo que era importante, principalmente tomando en consideración la motivación que mencioné en la lámina número 2, que es el tema del movimiento zapatista, ¿no? Y creo que tal vez yo hace unos años más sesgado no entendía del todo el movimiento zapatista. Es cierto que el movimiento zapatista realizó cosas pues bastante feas en contra de muchas personas, pero si lo piensas, el movimiento zapatista estaba fundamentado en todo lo que había sufrido la comunidad indígena durante pues muchísimos años de explotación, de la falta de acceso a las tierras, de la falta de acceso a ciertos servicios, de pues sí, de esta sobreexplotación a la que estuvo expuesta. Y evidentemente cuando entra el modelo neoliberal en 1994, pues ellos se oponen, ¿no? Se oponen porque representaba una regresión a lo que habían logrado, o a lo que, bueno, no lograron en la revolución, sino años después, pero a digamos, protección en el artículo 21 constitucional que protegía a los ejidos, pues ahora se reformaba el artículo 21 constitucional permitiendo la enajenación de los ejidos, y evidentemente esto que creo yo representó una ruptura en la legitimación primero del Estado, a nivel estatal y a nivel federal, pero también creo yo representó algo que es más trascendente, que es una ruptura en la cohesión social del Estado. Y eso es algo que no se ha visto o que no ha sido tomado en cuenta por ninguno de los autores, y creo yo que es el punto fundamental. Esta ruptura en la cohesión social, en la armonía social, en la legitimación que se da en muchas comunidades de Chiapas contra el Estado estatal y contra el Estado federal. Entonces, creo que es importante, ya tomando en cuenta todo lo que pasó históricamente, situarnos en cómo está la situación hoy en día en Chiapas. Y la situación hoy en día en Chiapas nos dice que hay una alta dependencia en los ingresos federales, como lo vimos anteriormente en la presentación, con un más del 96% de los estados proveniendo de los ingresos federales a través de sus dos ramos. Y también creo que algo importantísimo es que estos ingresos federales se ven reflejados en programas asistenciales como Prospera, Progresa, Oportunidades. Y es interesante porque, por ejemplo, en 2014 el programa Prospera atendía a prácticamente todos los habitantes de los municipios en Chiapas, a prácticamente todos. La cobertura era amplísima. Y te hace cuestionarte por qué, aún teniendo esta cobertura tan amplia, en vez de disminuirse la pobreza, está aumentado, ¿no? Y, por ejemplo, autores como Jiménez Mandala o Gallardo y Ocón mencionan que estos programas han sido utilizados como una estrategia, o fueron utilizados a partir de su irrupción con el presidente Zedillo como una estrategia contrainsurgente para crear dependencia en el estado de Chiapas con el gobierno federal. Entonces, eso creo que es importante, ¿no? Que como en vez
de generar movilidad social o de incentivar movilidad social, estos programas en el estado de Chiapas, pues ha creado un tema de dependencia y un tema de desincentivar la movilidad social. Y un tema también que es importante retomar es el tema de la deuda, porque la deuda en Chiapas, digamos, del periodo 2006 a 2013, creció en un 1.199%. Y la deuda no tiene por qué ser mala, porque el país más endeudado del mundo hoy por ese es Estados Unidos. El problema de una deuda es que si la deuda, primero, no es sostenible para las finanzas del Estado, eso es un problema, pero si la deuda también que está solicitando no se invierte en incrementar las capacidades de tus ciudadanos, pues entonces evidentemente habla de un mal uso de los recursos públicos, ¿no? Que es otra problemática que hoy por hoy se está viviendo en el Estado. Y por último, me gustaría retomar el tema del artículo de Levy, Hausman y Santos, que hablaba de la complejidad económica, ¿no? Para situar lo que pasa hoy en el Estado en cuanto a su situación económica. Hoy más del 90% de las exportaciones del Estado son productos básicos, lo que evidentemente es un problema, y un 88% de estos productos que se exportan son productos como café sin tostar, plátanos, dátiles, papayas, tabaco crudo, etcétera. Y esto lo que te dice es que hay productos que requieren de muy poca especialización y productos que se generan en muchas partes del mundo. Entonces, evidentemente, el rédito que les puede sacar es muy, muy pequeño. Y lo que ellos dicen es que esta dificultad es como un síndrome triple, es una combinación de una complejidad una combinación de complejidad, diversificación inadecuada, perdón, y un volumen diminuto en las exportaciones. Y creo que una buena manera de entender este tema, la complejidad económica que explican Hausman y Levy, es que esta cesta de exportaciones de una región al final acaba siendo tu indicador de las capacidades y del conocimiento que existe en el lugar, ¿no? Mientras más diversos sean los productos de exportación, más diversas serán las capacidades y conocimientos que posee la región. Entonces, si en Chiapas no hay incentivos para que las exportaciones requieran de un conocimiento más técnico, también ellos mencionan cuál podría ser el incentivo de ciertas personas en Chiapas, ciertos jóvenes en Chiapas, de continuar con sus estudios y al final ellos saben que se van a dedicar al campo. Entonces, esto también causa una serie de problemáticas sociales que son importantes analizar sobre la falta de movilidad social que hoy existe en el Estado y que ha generado también una gran problemática de migración que antes no se veía en Chiapas hacia el centro del país y también hacia los Estados Unidos. Y ya para no molestarlos mucho, porque también creo que se me acaba el tiempo para tener las preguntas, nada más me gustaría, aquí lo quise ejemplificar con un pequeño rompecabezas, ¿no? Y creo que va muy bien, porque como veíamos en un inicio con las distintas teorías propuestas, veíamos como teorías aisladas que no explican digamos, en su aislamiento, la razón del subdesarrollo en Chiapas. No se puede entender el subdesarrollo en Chiapas únicamente, como lo decían Engerman y Sokolov, por el tema colonial, ni se entiende, como lo establecía después Romero, por la falta de la llegada de la revolución en Chiapas, sino que para entender el subdesarrollo en Chiapas es indispensable verlo desde una perspectiva o desde unos lentes que analicen los acontecimientos históricos de la región. Y teniendo eso en cuenta, creo yo, y me gustaría establecer que, en mi opinión, después de analizar los diversos procesos históricos a la par de las teorías existentes propuestas por diversos autores, que falta una pieza que es trascendental de tomar en cuenta, que es el tema de la reconciliación social. En Chiapas, como lo vimos, desde la época colonial, retomado en la independencia y en la época postindependencia y en la época posrevolucionaria, ha habido muchas problemáticas sociales por el tema de la sobreexplotación de ciertas comunidades, de la falta de oportunidades, de ciertas oportunidades en cuanto a la tenencia de la tierra y el acceso a ciertos servicios públicos. Y eso llegó a su culmen en el 94 con el inicio del movimiento zapatista, con una ruptura en la cohesión social. Entonces, lo que yo busco culminar, con lo que yo busco culminar la tesis es, primero, entender que el subdesarrollo de Chiapas es imposible entenderlo
de manera aislada con cualquiera de las tesis que hoy por hoy se proponen por diversos autores, si no se entiende, digamos, los diversos acontecimientos que diferencian a Chiapas o la historia de Chiapas de otros estados de la República. Y segundo, como conclusión, es que hay un punto que es sumamente importante que no se ha tomado en cuenta, que es el tema de la reconciliación social. Yo hoy creo que no se puede hablar de complejidad económica y de inversión extranjera en el Estado si no hay un proceso que facilite una cohesión social y una reconciliación social que posteriormente permite ese tipo de acciones, ¿no? Y pues bueno, ya la última diapositiva me gustaría ser un poco repetitivo con lo último, pero básicamente la investigación busca subrayar que el subdesarrollo en Chiapas es el resultado de una compleja interacción de diversos factores, como los vimos, y que para comprender la naturaleza profunda de este subdesarrollo es crucial comprender su proceso histórico. Y por último, que la investigación sugiere la importancia de llevar a cabo un proceso de reconciliación social para poder comenzar a pensar acerca de un proceso, ahora sí, de desarrollo multidimensional en favor de sus ciudadanos. Y pues nada, con eso concluyo. Muchísimas gracias por la atención. Perdón si los aburrí. Y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Para nada aburrido, creo que por todo lo contrario, muy interesante. Es necesario voltar a ver a Chiapas y entender cuáles son sus complejidades. Para eso abrimos también la sesión de preguntas. Por si alguien quiere hacer una pregunta, más que bienvenido, pueden hacerlo a viva voz o ya sea por escrito, ¿no? Para quienes están también viéndonos por redes sociales. Yo quería iniciar con una pregunta un poco para romper el hielo. Al principio planteas que Videgaray lo que estaba diciendo es hay que atraer inversión extranjera y el gobernador contesta que imposible por la cuestión zapatista en el norte. ¿Cuál sería tu postura entonces o cómo reconciliar estas posturas? ¿Es imposible? ¿Los zapatistas sí son un impedimento? ¿O cuál sería tu visión? ¿Cómo podrías contestar a estos dos planteamientos que parecen contradictorios? Sí, gracias por tu pregunta, Mariana. Aquí, quienes proponían el tema de la complejidad económica más que Luis Videgaray eran son los investigadores de la Universidad de Harvard. Y yo creo que ahí va muy ligado con el tema de la reconciliación social, ¿no? Porque establecía el profesor que lo que argumentaba el exgobernador era que iba a ser muy complicado atraer inversión extranjera con digamos, el ánimo zapatista que seguía existiendo o que sigue existiendo en muchas partes del estado. Y la verdad es que yo creo que los zapatistas no es que sean un impedimento para el desarrollo del Chiapas. Los zapatistas ayudaron para reivindicar ciertos derechos indígenas que habían sido olvidados durante pues muchos años de historia en la región y por lo menos ayudaron a reivindicar estos derechos a nivel constitucional. Sin embargo, yo creo que sí sería importante que si en algún momento se quiere contemplar la posibilidad de atraer inversión, sobre todo ya pensando, ¿no? en el modelo económico que hoy está que prevalente en México, un modelo también ajustado a los intereses de potencias como los Estados Unidos, si se quiere atraer inversión al Estado, será importante llevar a cabo un proceso de reconciliación social con estas comunidades que han sido olvidadas y que han sido sobreexplotadas y que han sido desposeídas de sus tierras. Y lo que yo argumento es que sin ese proceso de reconciliación social va a ser muy difícil pensar en que este proceso de atraer inversión extranjera a la región vaya a ser posible sin ocasionar, digamos, una problemática social con ciertas comunidades en la región. Muchas gracias, Antonio. Me gustaría cederle la voz a Alexis Giovanni, quien tiene levantada la mano. Adelante. Alexis, tienes apagado el micrófono. No. Si quieres, en lo que resolvemos sobre la cuestión del micrófono, puedo empezar con otra pregunta.
Pregunta Yosadora si trabajas con base de datos o qué tipo de base de datos podrían ayudar a la búsqueda de soluciones para la situación y cómo te fue posible realizar una tesis en Reino Unido sobre un tema de la situación política y económica en México. Sí, pues mira, yo me basé principalmente en bases de datos, principalmente el Coneval, ¿no? Porque es un tema que se enfoca en el tema del desarrollo multidimensional, entonces la base principal en México es el Coneval. Y posteriormente la investigación se basó en estudiar, digamos, ciertas teorías de distintos autores. Entonces realicé como una revisión de la literatura exhaustiva, buscando todas estas diversas teorías y demás postulados que trataran de argumentar el motivo de su desarrollo en Chiapas. Y una entrevista, que es una entrevista con la doctora Gloria Pedrero. Únicamente realicé una entrevista porque ella es especialista en la época de la historia colonial en Chiapas y quería entender un poquito más el tema de las encomiendas y repartimientos y que diera luz en cuanto a cómo fue ese proceso y también el tema postindependencia, cómo fue el tema del aislamiento en Chiapas, porque principalmente con el tema del ferrocarril que llega un poco después a Chiapas, que a diferencia de otros estados de la República. Pero bueno, básicamente eso contestando la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte es que hice esta tesis, me dejaron hacer esta tesis sobre este tema, es porque la maestría es desarrollo internacional y uno de los temas que, bueno, básicamente la tesis busca analizar el tema de la falta de desarrollo en la región, entonces por eso fue que logré que aceptaran digamos, tema de tesis. Muchas felicidades y nos da gusto que desde el Reino Unido haya interés en conocer precisamente la situación mexicana. Alexis, si quieres podemos intentar nuevamente con tu micrófono. Hola, ¿sí se escucha ahora? Ahora Sí, sí. ¿Todavía no? Sí, ya. Ok, gracias. Ah, más que nada a mí me llama la atención la parte de cómo relacionar la complejidad económica con la parte de tu investigación, porque hace unos días, bueno, hace unas semanas, Ricardo Hausmann tuvo una conferencia en la CEPAL y precisamente hablaba acerca de es que perdón, es que tengo la señal muy débil, entonces prefiero no conectar el video, no, pero disculpa. Bueno, en fin, retomando, Ricardo Hausmann mencionaba precisamente esa de la complejidad económica en su teoría de las letras, y me llamó precisamente la atención eso, o sea, cómo relacionas tú la complejidad económica con la parte histórica que has hecho en tu investigación, porque no sé en qué medida, cómo puede ser que la tradición o las investigaciones que tú aglutinaste dentro de tu propia investigación dan como influencia a la parte de la generación del conocimiento. Por final de cuentas, la complejidad económica se trata de eso, de cómo las diferentes personas, a través de sus conocimientos propios, interactúan o se genera el conocimiento común, que hace que, por ejemplo, una economía como Estados Unidos sea tan fuerte, por eso de que personas que se dedican a la carpintería, personas que hacen plomería, personas que hacen, no sé, ciencia de la computación, todos ellos digamos, tienen conocimientos y todo eso se aglutina. Entonces, ¿cómo explicas tú que la formación histórica, cultural de Chiapas ha dado como tal esa parte de la complejidad económica? Porque al final de cuentas, y perdón, ya es lo último que voy a mencionar, al final de cuentas, y sí, le explicaste bien tú y le explica también Ricardo Hausmann, que es precisamente el gran problema de Chiapas es esa falta de complejidad económica. Entonces, ¿cómo explicarías tú esa parte de tu investigación de diferentes teorías que tú aglutinaste y dan como por sentado que Chiapas tenga ese nivel tan bajo de complejidad económica? Gracias. No, al contrario, gracias a ti, Alexis, porque creo que es una pregunta muy buena. Y justamente, mira, yo el tema de la complejidad económica, evidentemente es un tema que es trascendental hoy en Chiapas, ¿no? Y lo que busqué en la tesis es entender, porque hoy por hoy la complejidad económica es el resultado de un proceso histórico que llevó muchos años en Chiapas, ¿no? Digamos, si vemos la realidad
de Estados Unidos, que era que era el país que tú mencionaste, pues su desarrollo histórico propició un proceso de industrialización y un proceso de especialización en ciertos sectores que requieren de mayor especialización. En el caso de Chiapas, como mencioné en la presentación, haz de cuenta que lo que pasó en Chiapas es que Chiapas dependió principalmente, y sigue dependiendo, y a lo largo de su historia dependió del sector primario y terciario, ¿no? Principalmente de la agricultura. Y lo que pasa en Chiapas también, que es un tema que diferencia a Chiapas de otros estados de la República, es que cuando tuvo la oportunidad, por ejemplo, de generar esta repartición de las tierras que posiblemente pudieron haber facilitado la explotación de las tierras de diferentes formas, como incluso se dio en Estados Unidos, ¿no? Que la repartición de las tierras desde la época colonial fue muy distinta, no sucedió en Chiapas. Y también posteriormente, digamos, durante la etapa de sustitución de importaciones, este modelo económico que se adopta en México también a mediados del siglo XX, Chiapas, en vez de industrializarse, como también lo hicieron otros estados, principalmente en el norte del país o en el centro del país, Chiapas no logró esta industrialización o no se industrializó, tal vez por la conveniencia, creo yo, ahí es una suposición, pero creo yo de los propios finqueros, ¿no? Porque ¿por qué quererte industrializar cuando a ti te está yendo muy bien con grandes latifundios, con gente trabajando en tus campos y tú teniendo hasta cierto punto un monopolio del comercio interno? Entonces yo creo que lo que pasó en Chiapas es, como te digo, o sea, una pluralidad de cosas que fueron acomodándose y dejando pasar oportunidades que sí tomaron otros estados de la República, pero que Chiapas no aprovechó. Y esto dio como resultado que al depender de la ruralidad, al depender del sector primario, tú lo único que tengas que hacer, o bueno, lo que requieras es pocas capacidades, ¿no? Porque no requiere de mayor conocimientos técnicos, y esas pocas capacidades no te permiten a ti diversificar tu economía, como lo dice Hausman y como lo dice Levi Santos en su artículo. Entonces yo creo que esa es la razón principal por la que Chiapas no logró generar una complejidad económica. Ahora bien, en el específico de que ellos proponen que Chiapas logre generar complejidad económica a través de la atracción de inversionistas del norte a México, ellos establecían que evidentemente requerirán de poca complejidad porque hoy en Chiapas no existe por los bajos niveles de educación en muchas partes del estado, facilidad para generar o para atraer industrias que requieran pues temas muy complejos como se está dando hoy en Nuevo León, ¿no? Entonces llevaría un proceso largo, pero yo lo que argumento es que ni aún así creo que hoy por hoy sea viable, porque hay muchas personas, principalmente dentro de este movimiento zapatista, que no creo que permitan así tan fácil la llegada de inversionistas, porque esto requiere primero facilidades por parte del Estado, requiere mano de obra barata, que era lo que proponían también Hausman, Levy y demás, y requieren también de, eh, de la explotación de recursos naturales, que es algo de lo que se ha manifestado en contra del movimiento zapatista. Muchas gracias, Antonio. Ya una última pregunta para cerrar. Tenemos ya poco tiempo. Virgita, si nos puedes prender tu micrófono. Sí, bueno, muchísimas gracias para tu Sí, perdón, presentación. pueden prender la cámara. Para la presentación y me pregunto cómo ves tú el papel del turismo en Chiapas, ¿no? Porque hace muchos años, desde la carretera panamericana ha sido construido, hay mucho turismo ahí, europeo y también de los Estados Unidos, muchos antropólogos en esta área. ¿Cómo ves el papel también ahora con el Tren Maya, que va a pasar más o menos por ahí también? ¿Qué opinas acerca de eso? Muchísimas gracias, Virginia, por tu pregunta. Creo que es un tema bien interesante porque justamente, incluso durante el gobierno del gobernador Manuel Velasco, lo que se le apostó mucho fue al tema de la promoción turística. Hace poco leía un artículo, no hace poco, cuando estaba haciendo también el tema de la tesis, leía un artículo que retomaba un poco del tema del turismo en el estado y decía o establecía que el estado en Chiapas lo que atrae es turismo que
¿cómo decirlo? Turismo que tal vez no deja mucha derrama económica, como sí sucede en otros estados en donde hay mayor gasto por parte de los turistas, como se puede ser en Los Cabos, como puede ser en Cancún y demás. Yo creo que es una buena oportunidad para explotar, digamos, el tema turístico. Como tú sabes, Chiapas tiene muchas bellezas naturales, tiene lugares, pueblos mágicos como San Cristóbal de las Casas, tiene lugares muy interesantes como San Juan Chamula, y ha sido explotado turísticamente mucho, pero habrá que ver la manera en cómo lograr capitalizar ese turismo a través también de atraer gente que pueda dejar una mayor derrama económica en el estado, que sea que sea un turista que pueda, digamos, gastar más que tal vez el mochilero europeo o el mochilero estadounidense que a veces llegaba a San Cristóbal. No digo que no los haya, pero de acuerdo a datos de este artículo que vi, ahorita no lo recuerdo cómo se llamaba, pero la derrama económica a nivel turístico en México, en Chiapas, perdón, es mucho menor, digamos, a nivel de consumo, que en otros estados de la República Mexicana. Entonces, bueno, sería algo interesante. Y con el Tren Maya, rapidísimo, el Tren Maya yo la verdad, bueno, no estoy tan de acuerdo por el tema de la devastación ambiental que ha causado, y también sé que, bueno, hubo mucho movimiento y resistencia por parte de los zapatistas o de movimientos indígenas ahí que por la protección de sus recursos naturales, pero esperemos, si ya está hecho, que por lo menos logre explotar un poquito el turismo y permita también generar más riqueza y oportunidades a la región del Palenque, que es donde va a estar operando en Chiapas. Gracias. No, gracias a usted. Pues, Antonio, muchísimas gracias por esta asombrosa presentación. Te felicitamos y bueno, pues muchísimas gracias a todas y todos por conectarse. No sé si quieras despedirte. No, muchísimas gracias. Veo a muchos amigos y familiares acá, entonces gracias por conectarse. Espero que no los haya aburrido y que les haya divertido la tesis o la investigación. Pues muchísimas gracias a todas y todos y nos estaremos viendo la siguiente semana. Doctora, no sé si quiera decir algo. Gracias, no, simplemente agradecer, felicitarte, Antonio, por una presentación excelente. Creo que has despertado muchísimas interrogantes, ¿no? que surgen para todos los asistentes y además que sea un aliciente para continuar de tu parte. Gracias a todos los que nos acompañan. Nos da mucho gusto tener especialistas entre los asistentes y bueno, nos despedimos hasta la próxima. Nos quedamos nada más los organizadores, por favor. Y el ponente.